Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, Solo a ti damos honor a ti. damos todo el honor. No hay otro Dios como Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Levantamos nuestras voces hacia ti, recibe el honor. Levantamos nuestro corazón para darte todo el honor a ti, toda honra. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como
Iglesia, un abrazo muy especial en este día. Un día que en particular en nuestra ciudad amaneció haciendo demasiado frío, demasiado. No sé si algunas personas tuvieron la fortuna de ver ese hermoso paisaje saliendo temprano de la casa y viendo esta neblina tan espesa. Y esto es una maravilla. Por algún fenómeno está pasando, pero tenemos la posibilidad de verlo y de sentirlo, porque de vez en cuando también es bueno ese exceso de frío. Yo ahí veo las maravillas del Señor. Eh, Hablando de esto un poco, en nuestro país somos muy bendecidos, ¿no? Tenemos diferentes climas. Nada más el que quiere un poquito de frío se mueve un poquito dentro del mismo país y tiene esa posibilidad. Posibilidad que no tienen, por ejemplo, algunas regiones de África, que no llueve en ninguna parte del año. ¿Sí ves? Entonces yo creo que somos muy bendecidos. Clamamos también porque yo vi esto y dije, uy, Dios mío, bueno, no sé hasta qué punto esto afecte al campesinado nuestro en quema de cultivos y toda la cosa. Entonces vi esta maravilla de parte del Señor y la posibilidad de ver esta neblina tan espesa a las 5 de la mañana, pero también tuve la posibilidad de interceder porque muchas veces estas temperaturas altas afectan al campesinado. Entonces mira que Dios todo lo hace con un propósito también. Me levanta temprano, veo esta maravilla y me pone a orar por nuestros campesinos. O sea, al final de la historia siempre terminamos ganando en el Señor. Este es un año en el cual nosotros como iglesia necesitamos varios milagros. Vea, hermano, voy a irle dando el texto bíblico antes de irle dando como la introducción, ¿no? Marcos capítulo 7 en el versículo 24. Marcos 7, 24. De eso vamos a predicar hoy. Trataremos de sacar toda la predicación el día de hoy, si no dentro de 8 días la complementamos, no hay ningún problema. Marcos 7, 24 es el texto bíblico. Mira, no sé ustedes, pero yo creo que este es el año, y es la verdad, mm, en el cual yo necesito no un milagro, no dos ni tres. Yo necesito demasiados milagros este año de parte del Señor. No es que los años pasados no los haya necesitado, no, pero, pero este año los milagros son un poco más grandes y yo entiendo que Dios está colocando a prueba mi fe también, porque cada vez que se requiere un milagro más grande es una prueba de tu fe. No soy de hablar muchas veces de mis asuntos tan personales, pero quizás algunas personas que están viendo el video saben que yo al mes de mayo necesito solucionar una cosa muy grande. Ya necesito solucionar la salud de mi hija. Bueno, necesito varias cosas en todo caso. Pero pensando en los milagros, venía un pensamiento a mi mente. ¿Qué hace que los milagros pasen en unas personas y en otras no? Demos una explicación cortita. La Biblia es la misma para todos, ¿cierto? De hecho, era una expresión muy coloquial de la época. eh, la Biblia dice, Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos, dando a entender que Dios es el Dios para todas las personas, que lo quieran buscar o no. Es lo mismo. La Biblia es la misma para todos los que tenemos fe en Dios, independiente del tamaño pues o la dimensión de tu fe. O sea, todos creemos en Dios. Y la Biblia es la misma para todos. O sea, más de las 3000 promesas que creo que tiene la palabra del Señor, porque creo que tiene más de 3000 promesas, son para todos los hijos de Dios. La coyuntura está en saber por qué algunos acceden a los milagros y otros no acceden a los milagros. Y este texto bíblico de Marcos capítulo 7 en el versículo 24 proporciona varias circunstancias o varias ideas a través de las cuales nosotros podemos generar para nosotros un milagro. Aparte de la fidelidad al Señor, aparte de tratar de mantenerse lo más santo, si la palabra cabe, porque pues santo no hay nadie, pero quiero utilizarla por la proyección que Pablo hace en Corinto, ¿no? Yo escribo a los santos de Corinto, la iglesia que tenía más pecados y más complicada estaba, pero él hizo una proyección del cielo. Dios los ve como santos, trabajen por la santidad, ¿ok? Entonces, tratar de mantenerse lo mejor posible, o sea, todo eso lo hemos enseñado quizá, pero la Biblia hoy intenta dar, no sé cuántas orientaciones alcanzaría a compartir en este tiempo,
Pero a través de generar milagros para nosotros, sí hay como unas condiciones según esta historia. Y por eso el título que Dios nos regala para hoy es cómo generar un milagro en nuestra vida. ¿Cómo generar un milagro? Marcos 7:24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero el Señor Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces el Señor Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cómo generar un milagro? Porque lo que muestra esta historia no es que los milagros lleguen, sino que los milagros pueden llegar porque Dios lo decida y pueden acontecer porque nosotros los busquemos. A manera de introducción te digo, ¿qué crees que hubiese pasado en el caso de esta mujer si se queda únicamente en la casa y no va a buscar al Señor Jesús? No pasa nada. Nosotros tenemos un dicho coloquial que yo estoy muy convencido que he sacado por ahí de Santiago, porque nosotros decimos orando y con el mazo dando. Santiago, un poco más bíblico, dice que la fe sin obras es muerta. O sea, ya usted me entendió. Entonces, la fe sin obras es muerta, orando y con el mazo dando, trae una verdad dentro del adagio popular o dentro del versículo bíblico, respectivamente, ¿no? Que no es únicamente tener fe y creer que las cosas van a pasar, sino moverse y generar que esas cosas pasen sin ser ofensivo, sin ser abusivo, sin pasar la raya. Porque en algún punto podríamos llegar a encontrarnos también metiéndonos al terreno que únicamente Dios tiene que manejar y tampoco es pertinente. Entonces, entendiendo que la fe sin obras es muerta y que hay que orar y con el mazo dar, como decimos en nuestro país Colombia, hay tres palabritas que yo creo que es pertinente aprendernos en este tiempo. La primera palabra es diligencia, la segunda palabra es adoración en postración, o sea, adoración en postración, y la tercera palabra es súplica. Entonces, tenemos la palabra diligencia, tenemos la palabra adoración y tenemos la palabra súplica. De esas creo que alcanzamos a hablar hoy. La primera, buscar a Dios diligentemente, es lo primero que muestra el texto bíblico. Buscar a Dios diligentemente. Porque una mujer, dice el versículo 25, Marcos 7:25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿En qué se ve la diligencia de la mujer? Se ve la diligencia de la mujer en que ellos eran de pueblos bien diferentes. O sea, esta mujer no era de la nación de Israel, no era judía como tal. Si ustedes recuerdan el mapa, Tiro y Sidón quedan arriba junto al mar Mediterráneo, la parte bien de arriba. El Señor Jesús solo estuvo una vez en esa región y fue esta, ¿ok? Entonces, eran de pueblos no enemigos, pero sí eran de pueblos diferentes, ¿cierto? De hecho, recuerda la respuesta que le da el Señor Jesús. Primero yo atiendo a la casa de Israel y después atiendo a los otros. No haciendo acepción de personas, pero sí entendiendo proféticamente que Él a su pueblo vino, pero su pueblo después le rechazó y por eso los gentiles tuvimos el gran favor de acceder a esta bendita gracia. Pero eran pueblos no enemigos, pero sí eran pueblos diferentes. Esta mujer, ¿en qué se ve la diligencia de la mujer? En que esta mujer tenía claras sus prioridades. Mira, seré breve. Si esta mujer no hubiese tenido claras sus prioridades, se llena de, ay, perdón la palabra, pero la voy a decir, se llena de complejos y de bobadas,
pensando que el Señor Jesús es judío y que ella no es judía y que por eso no tiene derecho a pedirle porque nosotros somos de pueblos diferentes. Hago también una alusión a Juan capítulo 4, ¿no? ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús le pide de beber a la mujer samaritana? Hago un paréntesis acá. No, pero mira, tú eres judío, yo soy samaritano, somos de pueblos diferentes. Hay personas que algunas veces buscan las excusas y las personas que ponen las excusas antes que las prioridades, que lo que es verdaderamente importante, son personas que están demostrando primero un grado de inmadurez que no tuvo la mujer. Y a mí me aterra porque esta mujer no era judía. O sea, esta mujer no estaba acostumbrada a ir a los templos, porque el que no era judío no entraba. Pero esta mujer tiene una percepción y una concepción del reino que es digna de admirar. Esta mujer tenía claras sus prioridades. Cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos claras las prioridades, no nos centramos en lo que nos separa, sino en lo que nos une. No nos centramos en las excusas, sino en lo más importante. Esta mujer tenía claras sus prioridades. ¿Cuál era la prioridad de la mujer? La respuesta es una sola: su hija. Ella priorizó su hija por encima de la diferencia étnica o racial o incluso religiosa que tenía con el Señor Jesús, porque lo más importante para ella era su familia. Mira, a ella no le importó las diferencias étnicas ni familiares con el Señor Jesús. A esta mujer no le importó la diferencia que tenía con el Señor Jesús. A esta mujer le importó más lo familiar. Si usted me conoce, sabe para dónde voy. Y empiezo con la parte fea del tema. ¿Que usted y yo nos hemos tenido que alejar de familiares porque sentimos que nos hacen daño? Sí. ¿Es pecado decirlo? No. Hermanos, de lo más duro que yo he tenido que decir bíblicamente es que algunas veces el Señor Jesús algún día le dijeron en la puerta: aquí están tu madre y tus hermanos, que son tu prioridad. No, mi prioridad es hacer lo del reino. E incluso cuando la familia sirve para obstaculizar lo que Dios quiere hacer con tu vida, no es malo tomar distancia por darle prioridad a Dios. Porque si vos le das prioridad a Dios, Dios después ayuda y le da prioridad a tu familia. Entonces aquí no nos vamos a hacer los locos y nosotros tenemos que ser honestos con la predicación. Que hay gente muy cercana, aún familiares que nos han lastimado y nos ha tocado tomar distancia, sí. No estamos hablando del perdón, porque el perdón para un hijo de Dios no es opcional. Vos tenés que perdonar. Eso no te lo está preguntando la Biblia, te lo está ordenando, ¿ok? Pero que algunas veces en sabiduría nos ha tocado tomar distancia de algunas personas de la familia, aún de nuestra familia, perdón, y de nuestro grupo de amigos, sí. ¿Por qué? Porque nos hacen daño y no nos convienen, según la lectura bíblica. No según tu juicio, según lo que dice la palabra. Personas que te contaminan, todo lo que dice la palabra del Señor. Gálatas y Efesios muestran totalmente de qué personas hay que alejarse, porque es el funcionamiento de la iglesia. Pero mira, empiezo con lo más cruel, porque así nos haya tocado tomar distancia de algunas personas, aún familiares, porque nos lastiman. La familia siempre va a ser lo más importante. Y en tiempo de necesidad, como lo tenía esta mujer con su hija, a ella no le importó la diferencia que podía tener con el Señor Jesús, le importó más su familia. ¿Me estoy contradiciendo con el mensaje? No. Estoy diciendo que lo más importante o la lista de prioridades tiene que estar clara. Es la única manera que nosotros tenemos para poder pedirle a Dios de manera diligente. Si esta mujer se pone a pensar en las diferencias que tenía con el Señor Jesús, no acude y no salva a su familia. ¿Y cuántas veces nosotros, por las diferencias que tenemos con nuestra familia, porque hemos peleado o discutido con ellos, porque torpemente con la familia con la que es con la que uno más debería sentirse amado y apoyado, algunas veces es con la que más discutimos? Y esto es una realidad y no es pecado decirlo, es pecado no mejorarlo. Les intento decir es que esta mujer dejó de lado sus diferencias y se centró en su familia. Qué bonito mensaje el que da una... Perdón la palabra que voy a utilizar. Ustedes saben que yo no soy de utilizar mucho palabras como gente de mundo, impío, pecador. Porque en Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16, por esos impíos, mundanos y pecadores, es que el Señor Jesús viene y da su vida. Entonces yo no voy a rechazar lo que Él amó.
Pero esta vez déjame utilizar una palabrita de esas, ¿cierto? Esta no iba a culto porque ni a la iglesia tenía entrada, pero fue más inteligente que muchos de nosotros y no y zanjó las diferencias que tenía con el Señor Jesús con tal de darle prioridad a la familia. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos clara la lista de prioridades? Y por bobadas que pasan por el camino terminamos discutiendo y peleando y quizá no amando a la gente que más tenemos que amar. Yo soy consciente que hay que tomar distancias porque hay ambientes que no te convienen, porque hay familiares que no te convienen, porque siempre se están burlando de tu cristianismo, porque siempre te incitan a hacer cosas malas. Entonces, ¿de esta gente hay que tomar distancia? Sí, yo no voy a decirte que no. Pero en tiempo de necesidad, como esta mujer, ella dejó de lado las diferencias que tenía con el Señor Jesús y se centró en lo más importante, que era la familia. Aquí esta mujer, que no era, voy a utilizar la palabra tan cristiana, dejémosla en tan cristiana, para que usted me entienda. Pero usted sabe qué palabra por ahí yo quería decir. Esta mujer, que no era tan cristiana, tuvo la capacidad de dejar de lado las diferencias y centrarse en lo más importante. Hoy Dios, a través de una mujer sirofenicia, griega pues de nacimiento, nos está diciendo: dejen las diferencias familiares y céntrense en lo más importante. Lo primero es diligencia. Lo segundo es adoración. Y esta adoración es en medio de la adversidad. Porque es muy fácil quizá adorar y postrarse ante Dios cuando todo está bien, dándole gloria a Él. Porque Él se acordó de nosotros. Pero es diferente postrarse y adorar en la dificultad. Mira, Marcos 7:25 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aquí teológicamente hay algo que no podemos dejar escapar, aunque yo no voy a explicar teología, pero sí es muy bueno que si le estás predicando a una persona, esa persona primero sepa quién es Jesús, para que después se pueda postrar ante él. Bueno, yo siempre que doy explicaciones teológicas me extiendo un poco. Intentaré en esta ser breve porque no me quiero perder del punto. Hombre, nosotros casi siempre que una persona tiene alguna necesidad, nosotros como hijos de Dios sabemos que el Señor Jesús puede resolver esa necesidad. Entonces, la urgencia nuestra es llevar a que la persona se postre ante el Señor Jesús. Pero muchas veces esa postración ante el Señor Jesús no funciona por la sencilla razón de que esa persona no sabe quién es el Señor Jesús. Yo sí quiero invitarles, teológicamente hablando, a que nosotros primero, antes de orar por una persona, le expliquemos a la persona quién es el Señor Jesús. Mira, esta mujer sirofenicia da una enseñanza pero tremenda. ¿Y sabes aquí qué nos está diciendo? Que ella primero oyó de Jesús, o sea, ella sabía quién era y por eso fue y lo buscó y se postró. Por eso tuvo contundencia en su vida el accionar que ella realizó. Me explico. De nada sirve intentar, no sé si la palabra sea la más adecuada, porque esto suena pues al año 300 después de Cristo, donde se cristianizó el mundo. Y no quiero hablar de esto. Pero mira, nosotros muchas veces intentamos cristianizar los problemas de la gente o cristianizar a las personas, como por arte de magia, y la persona se cristianiza o se hace cristiano conociendo quién es Cristo y quién es Cristo Jesús. No únicamente orando por Él, no únicamente vení, arrodillate y postrate y vamos a la iglesia, pero si la persona no entiende ni quién es Jesús. Aquí hay un trabajo evangelístico que toca desarrollar. El Señor Jesús, cuando los envía en Mateo 28 en la Gran Comisión, les dice: explíquenles quién soy yo. Él siempre tuvo claro. Incluso un día a los muchachos, a los discípulos, les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y uno quiere que eres Juan Bautista, otros que eres uno de los profetas. Y lo más importante es: ¿ustedes quiénes dicen? O sea, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo para ustedes?, les preguntó el Señor Jesús. Porque dependiendo de lo que nosotros sepamos del Señor Jesús, es que le vamos a adorar y le vamos a obedecer. Porque nadie adora o se postra ante alguien que no conoce. Y nosotros muchas veces oramos por la gente y le enseñamos a la gente o invitamos a la gente a la iglesia o le enviamos un link de una predicación en este tiempo de pandemia a la gente. Y sí, la palabra hay que mandarla.
Y por eso precisamente estamos enviando estas predicaciones. Pero qué bueno es que nosotros saquemos el tiempo de poder sacar unos minuticos en el día o en la semana o cada 3 días de explicarle a la gente quién es Jesús. Porque el día que la gente entienda quién es Jesús, le va a quedar más fácil postrarse ante Él. Porque esa cosa de que, ve, tenés un problema, postrate ante el Señor Jesús y orale. Esa gente muchas veces ni sabe qué es lo que está haciendo. Esta mujer dice que luego que oyó de Él, o sea, algo ha tenido que oír del Señor Jesús, después vino y se postró, porque yo primero le conozco y después me postro ante Él. ¿Sí sabes? Entonces, mira, no me desvío más de la explicación teológica, pero yo creo que era necesario hacerlo. Adorar en medio de la adversidad. Esta mujer se postró. Una pregunta. ¿Hace cuánto que no postras tu corazón en adoración ante el Señor Jesús? No, pero es que yo oro todos los días. Yo no estoy hablando de orar. Estoy hablando de postrar tu corazón en adoración. Tu respuesta puede ser, ¿no se supone que cuando uno ora, uno postra y derrama su corazón ante el Señor? Se supone, pero no todas las veces pasa. Ay, ay, ay. Cierto que leer la palabra del Señor así es bien diferente. Es rico, pero nos golpea un poco, pero es necesario. ¿Hace cuánto no postras tu corazón en adoración ante el Señor Jesús? No estoy hablando de llorar en la presencia de Él, porque todas las personas cuando derramamos nuestro corazón ante el Señor, no lloramos. Pero si la pregunta cabe, ¿hace cuánto no te quebrantas en la presencia del Señor? Hay una gran diferencia entre orar y postrar el corazón. Hay una gran diferencia entre orar y postrar el corazón. Te voy a dar un ejemplo. Marcos 14:35, hablando del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Ustedes recuerdan el pasaje en Mateo 26 o acá en Marcos capítulo 14? El Señor Jesús no únicamente ora a papá, Él se postra para recibir dirección. Y el Señor Jesús se ve un ejemplo muy bonito. Él va con unas ideas en su cabeza y es no ir a la cruz porque cree que es mucho el peso de la cruz. Entonces, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando uno viene con algunas ideas, como el Señor Jesús, yo no quiero ir a la cruz, cuando uno se postra, uno encuentra la voluntad del Señor, pero que no se haga mi oración o mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús venía caminando con una idea, se postró y adoró y salió con otra idea y fue a la cruz. El postrarse es la única manera de recibir la completa y santa voluntad del Señor. Aquí se devela alguno de los misterios. Siempre hablamos de una vida con propósito o de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cómo se recibe la voluntad del Señor? Postrándose en adoración. Claro que sí. Hay una gran diferencia entre orar y postrar el corazón ante el Señor. Mira, hay algunos ejemplos que rápidamente quizá voy a mencionar. ¿Recordás el endemoniado gadareno en Lucas capítulo 8? Se postró ante el Señor Jesús. ¿Obtuvo respuesta? Sí. ¿Te acordás un acontecimiento maravilloso en Mateo capítulo 2? Lo que usted conoce como Reyes Magos, que la verdad es bueno que le vamos diciendo sabios de Oriente, porque no eran reyes ni eran magos, eran sabios de Oriente. Entonces, estos Reyes Magos, pues, o sabios de Oriente, se postraron ante la noticia del Señor Jesús. ¿Vieron un buen resultado? Sí, porque llegaron y adoraron, guiados por la estrella. ¿Hicieron parte del reino? Claro, porque se les fue revelado que no tenían que regresar a decirle a Herodes dónde había nacido el muchacho. ¿Te acordás el leproso de Lucas 5 que se postra y le dice, si quieres puedes tocarme? Yo veo una gran particularidad en la palabra del Señor. Siempre que alguien está en necesidad se postra, no únicamente ora. Y se supone que la oración tiene que tener una postración y rendición de lo que nosotros somos, pero no es así. Entonces lo segundo que muestra la palabra del Señor es adoración en medio de la dificultad. Y para eso hay que postrarse.
Si tenés que irte en este punto de predicación con un ejemplo, andate con este. El Señor Jesús venía con una idea, se postró en adoración y salió con otra idea en el huerto de Getsemaní. Y lo tercero, quizá el tiempo nos alcance, bueno, démoslo rápido. El tercero, suplicó. Esta mujer suplicó su milagro. Marcos 7:26 dice, la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí, ya que nos fuimos con las diferencias, continuamos con las diferencias. Mira, hay una gran diferencia entre pedir algo y rogar algo. Hay una diferencia entre pedir y rogar. Mira, ejemplo, a ver cómo te puedo explicar. En una tienda, en una tienda o en un supermercado, ¿usted pide o ruega? Yo sé que tu respuesta es no, o sea, yo no voy a rogarle a una tienda, o yo no voy a pedir, a rogarle a un supermercado, yo pido. ¿Por qué yo pido? Porque tengo el dinero y tengo el derecho de poder comprar. O sea, de hecho, en una tienda o supermercado no ruegas, sino que pides porque tienes el derecho o el poder adquisitivo que es el dinero para poder comprar. O sea, ¿por qué tienes que rogar en una tienda? Mira, yo los conozco. Muchas veces incluso, no estoy diciendo si la actitud es buena o mala, estoy diciendo que esto me sirve para el ejemplo. Cuando yo he visto mucha gente que va a un restaurante y cuando no lo atienden rápido, se levanta y se va. Si la actitud es orgullosa o no, yo no estoy entrando en ese debate. Estoy entrando en que muchas veces usted tiene mucha hambre y usted dice, pero hermano, media hora y nada que me atienden, y usted se levanta y se va. ¿La actitud es buena o mala? No sé, usted ya sabe cuál es la actitud, si la actitud es buena o mala, perdón. Pero, o algunas veces que usted paga por algo, usted pide algo y lo paga. Y cuando eso viene mal, usted dice es que mi plata no vale, ¿o qué? O sea, usted exige, usted pide porque lo puede comprar. Usted a un supermercado o a una tienda no va a rogar. Usted va a pedir porque tiene el derecho. Bueno, en una tienda o en un supermercado, usted ruega cuando va a pedir fiado. Cuando, cuando vas a pedir fiado, ahí usted ya lo está pidiendo, usted está rogando. Entonces llegan los vecinos a la tienda y, hola, doña Marta, hola, don Marco, ¿cómo me le va? Vecino a la orden, no, atiéndalos a ellos primero. Entonces usted espera, ¿no? Y cuando ya le llega el tiempo de estar solo con don Jaime, el tendero, o como se llame, se le dice, me al favor y me fía. O sea, usted ahí sí está rogando, porque no tiene el derecho de poder comprar. Pero de resto usted pide. Mira, el Señor Jesús en la palabra siempre fue claro y Dios en la Biblia siempre fue absolutamente claro. Te voy a dar un ejemplo bíblico, no tanto de la tienda, hablando de suplicar su milagro. Sin ir al texto bíblico, todos nos sabemos Jeremías 33:3, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú antes no conocías ni sabías, ¿ok? Te hago la pregunta, Jeremías 33:3 dice, ora a mí o clama a mí. Si tu respuesta es clama a mí, usted ya sabe que hay una diferencia, según ese texto bíblico, entre orar, que es pedir algo, y clamar. Las figuras para clamar en el hebreo son dar la mitad de tu vida, primera figura, y segunda figura, aún con dolores de parto. Las mujeres que han dado a luz, aquí me están entendiendo qué es un dolor de parto. Entonces, la figura hebrea para clamar es dejar medio corazón en la oración, literalmente, y la figura bíblica para clamar es gemir aún con dolores de parto, pidiendo algo. ¿Te das cuenta que es diferente eso a únicamente decirle, ay Dios, bendíceme? Hay diferencias entre orar y clamar. Y esta mujer suplicó su milagro. Si nosotros queremos tener este inicio de año y un año muy bendecido, es necesario que nosotros tengamos una palabra en nuestra mente, diligencia. La segunda palabra es adoración, en postración, recuerda. Y la tercera palabra es súplica. Yo creo que ha llegado el momento
en que la iglesia deje únicamente de orar y la iglesia se ponga a suplicar y a clamar por su milagro. Dios te bendiga y un abrazo fuerte. Nos encontraremos por el camino y sigo orando al Señor para que sus milagros y sus favores estén siempre sobre tu vida. Dios te bendiga y te cuide siempre.